Hola amigos, buenos días. Ya llevo unos días creo que son 2 días que no he podido hacer vídeos porque tenía la cámara como algún problema que no me permitía poder grabar. Y esta cámara a la que estoy grabando ahora es de un móvil antiguo, pero bueno, me sirve para grabar. Bueno, no creo que tenga mucha importancia haber pasado un par de días sin vídeos porque hay que reconocer que tengo muy pocos suscriptores. Y los que me seguís, porque hay algunos vídeos que tienen muchísimas visitas, como por ejemplo el tema de la boda de José Luis Almeida, que tuvo miles de visitas. Y bueno, pues que si os gusta, pues por lo menos pongáis en conocimiento a vuestras amistades, a vuestros conocidos, de que yo existo, y pues os suscribís a mi canal de YouTube. Y bueno, pues si hay algún vídeo que os interese, pues que lo miréis y que le deis un me gusta. Si os ha gustado, que me pongáis un me gusta a mis vídeos, porque así YouTube me lo posiciona mejor y llega más al alcance de más gente. Bueno, uno de los temas de esta semana ha sido que el presidente de la patronal, un tal Garamendi, ha dicho que las empresas están hartos de impuestos. Bueno, no es que sean solo las empresas que están hartas de impuestos, es que todos los ciudadanos estamos hartísimos de impuestos, y de lo muy caro que se ha puesto la vida, de lo mucho que han subido los precios en todos los sentidos y en todos los aspectos, y que no cesa el despilfarro del dinero público por parte del gobierno de Pedro Sánchez y por parte de gobiernos autonómicos que no paran nunca de gastar. Bueno, fijaos, las empresas, subida del salario mínimo. Esto puede provocar alegría a los trabajadores porque ven que por ley se les tiene que ir subiendo el salario. Que buena falta hacía, porque ya han subido mucho los impuestos y han subido pues todo en general, lo que es más necesario para la vida. Porque las cosas de comer, lo de viajar, los impuestos municipales, los seguros, en fin, prácticamente todo ha subido de precio. Algunas cosas no habrán subido, por ejemplo, los zapatos, la ropa, algunos de los domésticos quizás no han subido tanto. O sea, mantenido, han subido un poquito. Bueno, pues claro, los trabajadores van a estar muy contentos si se les sube el salario mínimo, y efectivamente así ha sido. Y los pensionistas también, si ve que, bueno, pues que si la inflación se ha disparado con fuerza, pues el gobierno les sube las pensiones también con fuerza y se las encuentran más revalorizadas, pero no les compensa porque si después sube el precio de todo lo demás, pues igualmente se encuentran que el poder adquisitivo les ha bajado mucho, porque aunque les den más dinero, como todo está mucho más caro, pues se tienen que gastar aún mucho más dinero. Por tanto, esto no sale a cuenta. Bueno, hablaba de Garamendi, del problema de que las empresas están muy hartos de la subida de impuestos y quiere que, por ejemplo, los impuestos y las cotizaciones que están pagando las empresas de los trabajadores, que sean los propios trabajadores los que la tengan que pagar, porque así se van a hacer una idea de los impuestos que están pagando la empresa. Cuando suben el salario mínimo a los trabajadores, hay cosas que ellos no ven. Si ellos aprecian la subida, pues en la nómina, en lo que le ingresan en el banco para cobrar. Pero hay otros gastos que también le suben a las empresas. Por ejemplo, de las cotizaciones, los que se tienen que aportar las empresas y los propios trabajadores. Y también pues la subida del impuesto de la renta y de otros impuestos que también acompañan en la nómina. Por ejemplo, la quita de desempleo, la quita para formación profesional, la quita de no sé qué, de solidaridad. Y en fin, hay una diversidad de impuestos que acompañan y son inherentes a lo del trabajo. Garamendi quiere que sean los propios trabajadores los que lo paguen. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte que paga la empresa del trabajador en cotizaciones, el impuesto de la renta y demás impuestos, pues
que se encarguen los propios trabajadores de pagarlo, porque es la parte también se lo quitan a ellos, a los propios trabajadores. Es decir, la empresa te dará todo el dinero que te corresponde, de todo, al trabajador. Y el trabajador tendrá que cuidarse él mismo de pagar lo que le corresponde, de cotizaciones, de impuestos de la renta y los demás impuestos, para que el trabajador pueda ver cuánto está pagando de impuestos, que no solo lo que cobra salario mínimo o lo que le corresponde pagar, sino saber cuánto está pagando en total en impuestos. Entonces se plantearía que ¿a qué recibe a cambio de tanto pago de impuestos? Porque bueno, por ejemplo, las cotizaciones de la Seguridad Social pues son para tener derecho a jubilación cuando ya se tenga una determinada edad. También son para pagar el sistema sanitario, pagar los hospitales, pagar los médicos, pues todo lo están pagando los trabajadores con las cotizaciones y los empresarios también están pagando su parte. Entonces, tú sabes una cosa, lo que te van a pagar en pensiones de jubilación y lo que tú has aportado al Estado en forma de cotizaciones, este dinero, si en vez de tomarlo el Estado lo metiera en un fondo moderadamente bueno, por ejemplo, el Standard & Poor's, que invierte en renta variable norteamericana, que es un índice en la que replica las 500 mayores y mejores empresas de Estados Unidos que cotizan en la bolsa de Wall Street. Y esto de promedio, para poner un ejemplo, en los últimos 100 años ha dado un promedio de un 10% anual. ¿Qué significa? Significa que el dinero metido en este tipo de producto financiero, pues al cabo de 10 años se duplica, pero no solo se duplica, da más de lo duplicado, algo más, se duplica y algo más, se revaloriza. Entonces, todo este dinero que se ha estado pagando al Estado para tener un derecho de jubilación, si se hubiera metido de esta manera, pues se hubiera percibido 3, 4, 5 veces más de lo que el Estado te va a devolver en forma de pensión de jubilación, por citar un ejemplo. Luego, el tema de los médicos, la sanidad. Hay mucha gente que la sanidad no la utiliza. Yo, por ejemplo, no voy nunca al médico. Y bueno, si alguna vez tengo la mala suerte de ir al médico, por ejemplo, para llevar a mi hija que se ha encontrado mal, y he tenido que ir a urgencias, pues me hacen esperar unas largas horas. Entonces, ¿qué clase de servicio médico es este? Entonces, si prácticamente no utilizo los servicios médicos, ¿por qué tengo que pagar cotizaciones para pagar los médicos y mantener los hospitales? ¿Por qué tengo que pagarlo yo? Si no lo utilizo, no me sirve. Y aquí, pues, una de las cuestiones que hay que plantearse, pero no digo que esté en contra de la sanidad pública, pero sí, pues, por lo menos podríamos tener un mejor servicio, que no así como nos lo prestan, porque es que pagamos mucho, trabajadores como yo han aportado mucho, han pagado mucho y casi no han recibido nada a cambio. Entonces, ¿para qué se está pagando impuestos? Es uno que uno se lo está preguntando esta cuestión. Fijaos que si te pagaras un seguro privado, vamos a ver, en todo un año, ¿cuánto pagas a la Seguridad Social en cotizaciones para tu jubilación y para poder tener el servicio público sanitario? ¿Cuánto pagas cada año? ¿Cuánto pagas en un seguro privado de salud? Claro, pagando un seguro privado de salud te sale mucho menos, y cuando necesitas este servicio de salud lo tienes rápido, lo tienes pues más al abasto.
Claro que según qué cosas no van a entrar con lo de seguro privado de salud. Pero bueno, es una cosa que para hacérselo ver, porque pagando poco, una cantidad pequeña de dinero en todo un año para un seguro de salud, pues te da derecho a ser atendido por médicos y tienes libertad de escoger varios médicos. En cambio, pagas muchísimo dinero en todo el año y cuando necesitas un servicio médico público, pues no te reciben, te dan la cita para varios días adelante. Si tienes que ir a urgencias te hacen esperar muchísimas horas, no te atienden bien. Entonces, pues ¿de qué vale pagar ese servicio de sanidad pública? Creo que no vale. Bueno, pero quiero decir que para que la gente vea lo que está pagando y lo que está recibiendo a cambio. Está pagando muchos impuestos al Estado y ¿qué está recibiendo a cambio? Porque hay diversidad de impuestos. Fijaos, por ejemplo, los impuestos municipales, el IBI, que te cuesta un ojo de la cara. Solo por tener una propiedad tienes que pagar al ayuntamiento. El impuesto del vehículo, del coche y de los vehículos que tengas. Las basuras, las tienes que pagar. Entonces, pagas toda esta serie de cosas y ¿qué recibes a cambio? Pagar la policía municipal, el mantenimiento de los jardines del municipio, los funcionarios del ayuntamiento, que los hay muchos, cada uno con sus coches a cargo del ayuntamiento, es decir, a cargo de nuestros impuestos. Pues este dinero sirve para pagar todas estas cosas que a muchos ciudadanos pues no le vemos la utilidad. En el municipio donde yo vivo no hay policía, por ejemplo, pero hay que pagar impuestos. Han puesto un ambulatorio que yo nunca lo utilizo, y que hay algunos médicos que tampoco sirven muy bien. Y cuando tengo que ir al médico no voy a este ambulatorio que hay en el municipio. Entonces, ¿para qué quiero un ambulatorio si el que tiene que poner el ambulatorio es la Consellería de Sanidad, la Generalitat o el Ministerio de Sanidad del Gobierno Nacional? Que también es el que tiene que hacer cargo de los hospitales. Entonces, ¿para qué tiene que poner este gasto más a cargo del presupuesto municipal? ¿Para qué te hacen pagar esos impuestos municipales, por ejemplo? Y quiero decir con esto que hay muchos impuestos que los pagas, son muy caros, pagas mucho y no le ves la utilidad. ¿Qué recibes a cambio? ¿Qué recibes? Porque esto no se palpa, no se ve. Hay mucha diversidad de impuestos. Y ahora, por ejemplo, cuando vas a poner gasolina, ¿no sabéis lo que se llevan en impuestos? Una parte muy pequeña es la extracción del petróleo, su refinado para convertirlo en gasolina, distribuirlo por las gasolineras, el beneficio del dueño de la gasolinera. Cuando tú llenas el depósito, de lo que pagas, un 80%, aproximadamente un 80%, son impuestos. Son impuestos. Claro, si tú gastas gasolina, estás pagando muchos impuestos. Entonces, estos impuestos, ¿en qué se gastan? ¿Qué se gasta? Se gastan funcionarios, se gasta en subvencionar sindicatos y patronales. Se gasta, bueno, arreglar alguna carretera. Se gasta ahora, por ejemplo, fijaos, el gobierno quiere regularizar a 500.000 de inmigrantes ilegales. Entonces, estos 500.000 de inmigrantes ilegales, que ni siquiera tienen preparación para el trabajo, preparación laboral, pues una vez regularizados, ¿de qué van a vivir? ¿A dónde lo hay que meter? Pues pedirán el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital es prácticamente como una pensión de jubilación. Y el dinero tiene que salir de alguna parte, sí, de los impuestos. ¿Os imagináis 500.000 más de pensiones para pagar en forma de ingreso mínimo vital? Pues para esto va el dinero que estáis pagando con los impuestos. Por tanto, yo creo que la propuesta de Garamendi es algo bueno que se tendría que empezar a aplicar, porque así la gente que está trabajando puede ver qué parte se queda, la parte neta,
¿Y qué parte está pagando de impuestos? Que vería que es una barbaridad. Y además a esto hay que añadirle lo que se está pagando impuestos municipales. El impuesto del IVA, cada vez que vas a comprar cualquier cosa que necesites. Por ejemplo, cosas de comer de cada día, el pan, una cerveza. Todo esto hay que pagar el IVA, que en el momento es el 21% y lo pueden llegar a subir. Y bueno, pues los impuestos de la gasolina, por ejemplo, también. Y cada vez, por ejemplo, cuando hay una compra-venta de un inmueble, también tienes que pagar impuestos. Por necesidad de un notario, por una herencia o por una donación, también tienes que pagar impuestos. Si tienes ahorro en el banco, por ejemplo, si tienes acciones y te generan dividendo, o tienes un plazo fijo y te genera un rendimiento, también tienes que pagar impuestos por estas plusvaluas o por los rendimientos que te hayan producido, pues de tenerlo en estas condiciones financieras, el ahorro que tú tienes. O sea, hay impuestos para todo hay que pagar impuestos. Por eso sería bien, se haría bien en ver en un papel qué parte de impuestos estás pagando. Lo de las empresas, muy bien. ¿Cuántas cotizaciones, cuántos impuestos y qué diversidad de impuestos hay que se está pagando? ¿Cuándo se está pagando? Y en todo lo demás también ya se ve, cada vez que vas al supermercado a comprar y pagas el IVA, en la factura tenía que poner bien claramente la parte de impuestos que has pagado. Y con la letra más grande de la cifra que indique en el ticket, la parte que se ha pagado de impuestos. En los impuestos municipales, pues lo mismo. Cuánto has pagado y qué has recibido, porque también sería importante que se pudiera ver cuánto se ha recibido. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo he ido al médico, ¿cuánto ha costado mi visita al médico? O si he tenido un accidente, he tenido que estar en el hospital pues 2 semanas porque me he fracturado una pierna, o por lo que me habrán pagado de baja, pues saber también cuánto he recibido, cuánto he pagado y cuánto he recibido del Estado. Eso tendría que ver claro, porque así tendríamos más clara la idea en qué estamos pagando nuestros impuestos. Si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en pagar impuestos. Y luego pues habría un gran debate sobre el tema de los impuestos. Y si hubiera mucha más democracia, pues se votaría, por ejemplo, si la gente está de acuerdo en subir impuestos. Si la gente está de acuerdo en que le metan cada vez más impuestos. Por ejemplo, el tema de la regularización de 500.000 de inmigrantes ilegales. ¿Está de acuerdo la gente en regularizar 500.000 de inmigrantes ilegales? ¿Está de acuerdo en concederles el ingreso mínimo vital? Porque este ingreso mínimo vital alguien lo tiene que pagar. ¿Y quiénes pagan? En este país, ¿quién paga? ¿Quién paga los impuestos? ¿De dónde sale dinero de todo el gasto público? Pues solo sale de 2 sitios. Del trabajo y de la propiedad. Cualquiera que tenga una propiedad, una vivienda, una finca, unos ahorros, un vehículo, el Estado le grabará impuestos. Cualquiera que tenga un trabajo o tenga un negocio, el Estado le obligará a pagar impuestos. Pues los impuestos, en resumen, solo salen de 2 cosas: del trabajo y de la propiedad. Entonces, se habría que hacer un debate de que, a ver si el pueblo está de acuerdo en pagar estos impuestos. Si está de acuerdo en regularizar 500.000 de inmigrantes, porque esto va a suponer un gasto monumental. Y mucha gente ya no puede ni pagar las subidas de impuestos. Pues así, por ejemplo, que muchas empresas, cuando suben los impuestos y suben los salarios, tienen que pagar más a los trabajadores y pagar más impuestos, tienen que subir el producto que fabrican o el precio del servicio que ofrecen. Y entonces, como es más caro, pues la gente ya no requiere estos servicios o no los compra porque no pueden ni pagar. Entonces, ¿qué pasa con estas empresas? Pues tienen que cerrar porque quedan ya, no aguantan más la asfixia financiera. Bueno, pues yo creo que si la gente supiéramos mejor de qué es realmente lo que estamos pagando y qué es lo que estamos recibiendo, esto les vendría muy bien. Y esto debería de facilitarse,
porque así tomaría más conciencia en qué se malgasta dinero, qué gente se están aprovechando del dinero de los impuestos de los demás. La corrupción, pues se pondría más el dedo en la llaga para erradicarla, porque la gente está harta de corrupción y está harta de impuestos. Esto que está utilizando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de utilizar el Falcón, que cuesta mucho dinero, y lo ha utilizado, se calcula que más de 7.000 veces el Falcón, con toda su tripulación, con todo su séquito, y esto se paga también con estos impuestos. Esto es una de las cosas que, según qué caso, no haría falta. Y en más de un 90% de los casos, la utilización del Falcón no haría falta. Pues otra de las cosas que también se podrían hacer ver. Por tanto, esto de conocer lo que se paga de impuestos, que se vea bien claramente en un papel, que se vean en las facturas, que se vean en todos los papeles tributarios, que se vea también todo lo que se recibe de contraprestación del Estado en servicio sanitario, por ejemplo. O por ejemplo, si tienes hijos, las escuelas tampoco son gratis. ¿Cuánto cuesta por hijo la escuela? O sea, ¿cuánto te da el Estado por hijo? El pago de los servicios de la educación a tus hijos de la escuela pública. ¿Cuánto cuesta esto? Para saber en qué te beneficias y en qué no te beneficias. Y creo que este tema de los impuestos y de las cuentas claras se debería de enseñar incluso en las escuelas, como una asignatura más. Porque así nos podríamos curar más en democracia. Aprovecharíamos más la democracia, por ejemplo, para decidir si se hace este gasto, si no se hace, si se sube estos impuestos o no se sube, si se deja entrar esta gente extranjera en el país o no se la deja, si hay que expulsarla, en fin, que no sea la política solo de decisión de unos políticos, que en la actualidad los políticos españoles pues son bastante analfabetos, bastante irresponsables y bastante corruptos. Debería haber unos políticos mejor preparados y la gente del pueblo también con mayor participación democrática y ser también partícipes de las decisiones, de las cosas que le afectan como pueblo, como nación. Y pues bueno, que esto se debería enseñar en las escuelas y así pues se podrían convocar estos referéndums, que se aprovechan las elecciones también para hacer una consulta a modo de referéndum o a modo de plebiscito. Se aprovecha el mismo día de las elecciones pues para preguntar sobre temas que son de trascendencia en la vida de la nación, en la vida del país, y que el pueblo también pueda decidir. Porque estoy seguro que muchas cosas que los políticos las toleran y las fomentan, si lo conociera bien el pueblo y pudiera participar con ello, pues se evitaría más la corrupción, se evitaría la invasión inmigrante, se evitaría el despilfarro, se evitaría la subida de impuestos, se evitaría asfixiar a las empresas, a los autónomos, a la gente que está trabajando, y en fin, que es una cuestión de educación, como dice el viejo refrán, las cuentas, cuanto más claras, mejor. Cuanto más claros, más amigos. Y de esto se trata, de entender bien de cuentas. Entonces, para terminar, lo que dijo Garamendi, que los trabajadores se paguen ellos mismos los impuestos. La empresa le da el dinero que le toque. El trabajador tendrá que ir pagando los impuestos para que vea lo que se está pagando. Y se vea que evidentemente hay una presión fiscal excesiva, que no es bueno ni para los ciudadanos, ni para el conjunto del país, ni para la economía. Porque cuando hay muchos impuestos, la economía no es competitiva, no se puede ser competitivos, no se pueden facturar a un precio más bajo y dedicar más recursos, pues por ejemplo, a la investigación, a mejores estudios de mercado, porque una buena parte de los recursos de la empresa los absorbe el Estado en forma de impuestos. Bueno amigos, pues hasta el próximo vídeo. Adiós.